aunque un narcisista nunca pida perdón, ni asuma plenamente el 100% de su responsabilidad en sus errores y conflictos, sí podrá hacer uso de las disculpas como uno de sus últimos recursos y estrategias para recuperar el control que tiene sobre ti y sobre la situación. Hoy veremos por qué, aunque estemos hablando de narcisistas, esta es una probabilidad que no podemos descartar ni dar por sentado de que nunca va a pasar. También veremos cuáles son las posibles motivaciones que pueden estar detrás de las disculpas de tu papá o mamá narcisista. Si ya has estado familiarizada con el tema del narcisismo, hemos aprendido que un narcisista jamás, nunca va a admitir sus errores, sus defectos y sus faltas. Por el contrario, ellos tienen muchas maneras de evadir, esquivar, evitar asumir la responsabilidad y el compromiso en sus conflictos y problemas. Muchas de estas maneras son culpando a los demás, victimizándose, incluso diciéndote de frente que tú eres el completo culpable de que él o ella haya actuado como lo hizo y cosas por el estilo. Básicamente los narcisistas se creen dioses irreprensibles, sin embargo su enorme ego inflado está hecho de cristal y ante la más mínima crítica percibida que les confronte con su verdadero yo, con su vacío emocional interior, que es el que esconden todo el tiempo, esa enorme capa de cristal empieza a resquebrajarse rápidamente. De ahí que nunca admiten sus errores ni quieran reparar el daño causado. Pero bueno, todo esto que te he resumido es como la letra grande de un contrato. Como en todo contrato hay una letra grande, pero también hay una letra pequeña o letra menuda que la idea es que leamos detenidamente antes de firmar. Pues aquí es lo mismo. La letra grande es que un narcisista jamás se disculpa, jamás admite sus errores ni quiere enmendar el daño causado. Sin embargo, también hay unas pequeñas cláusulas que deberíamos saber y estar enterados. En este caso, la letra pequeña equivaldría a lo siguiente: aunque un narcisista nunca pida perdón, ni asuma plenamente el 100% de su responsabilidad en sus errores y conflictos, sí podrá hacer uso de las disculpas como uno de sus últimos recursos y estrategias para recuperar el control que tiene sobre ti y sobre la situación. Ahí todo ya tiene mucho más sentido. Obviamente hay muchos otros motivos por los que un narcisista use las disculpas como recurso estratégico. Aquí los vamos a describir, pero antes de eso quiero hacer una pequeña aclaración, ya que obviamente no todos los casos son iguales y puede haber una excepción a la regla. Si quieres saber cuáles son, puedes saltarte esta parte y adelantar hasta el siguiente tema en el video. Continuando con la excepción, consiste en que el narcisismo es un trastorno de tipo espectral. Significa que mientras una persona puede tener todos los rasgos y criterios de este trastorno, otra persona puede tener algunos, por lo que medianamente tendrá tendencias narcisistas. Aunque obviamente este diagnóstico solo lo puede hacer un profesional experto, tú como hijo o hija de un narcisista, en tu experiencia desde que tienes memoria, sí puedes llegar a tener cierta idea de qué tanto nivel de disfuncionalidad tenga tu papá o mamá. Si en tu caso has observado que tu progenitor tiene algunos rasgos narcisistas o disfuncionales, hace todo lo posible para cambiar la situación buscando ayuda con profesionales y personas capacitadas. Va a terapia o a grupos de apoyo por su propia iniciativa y notas que realmente tanto en el discurso como en el actuar quiere mejorar la relación contigo, sí es muy probable que dentro de su proceso te pida perdón y sí quiera reparar el daño causado.
Cuando no sabemos identificar unas disculpas falsas y manipuladoras, estaríamos reviviendo lo que hemos escuchado como el caballo de Troya, creyendo que estas disculpas son buenas, inocuas, inofensivas y auténticas. En realidad son algo peligroso. Detrás de esas disculpas, la persona disfuncional te tiende una trampa para que de esta manera tenga una nueva oportunidad para recuperar el control sobre ti y seguirte abusando. Por eso es que esta parte no la podemos tomar a la ligera. Básicamente, este tipo de disculpas falsas las podemos identificar a través de dos maneras. La primera es que estés atento o atenta si en el discurso de las disculpas el narcisista va a distorsionar la realidad o la verdadera historia de lo que sí ocurrió. Esto lo podrás notar cuando te das cuenta que el narcisista empieza a restarle importancia a lo ocurrido y te puede decir cosas como: eres tú quien percibe todo como un problema. Creo que estás exagerando, no era para tanto, hoy estás un poco sensible. Y cosas por el estilo. Obviamente, como les comenté, también distorsionará el relato del evento como tal que haya sucedido. Con esto y también con este tipo de afirmaciones, lo que hace el narcisista es desviar la atención, desviar el foco del problema, de lo que realmente sucedió y sobre todo de sus errores, centrándose en tu reacción, en tu indignación o en tu molestia, en tus sentimientos, en cómo reaccionaste y no en sus propias acciones. Con esta jugada maestra, el narcisista o la persona disfuncional también aprovechará para que la culpa, que en un principio fue de él, te la descarga a ti, haciéndote sentir culpable por haberte molestado, por haber reaccionado como lo hiciste. Y el resultado final de esto es que tras de que te ofende y te agrede, ahora tú le sales a deber. Esto nos lleva a la segunda manera de cómo identificar esas disculpas falsas, la cual radica en que, aparte de distorsionar la realidad o lo que realmente sucedió, el narcisista podrá recurrir a justificar lo que hizo culpando a tres factores, bien sea a ti directamente, a otras personas o a las circunstancias por lo que a él o ella haya hecho. En este tipo de discurso lo podrás notar en que básicamente a la larga eso no fue culpa del narcisista, lo que pasa fuiste tú o fueron los demás o simplemente fueron las circunstancias las que la llevaron a hacer lo que hizo. El resultado final de este discurso es que él o ella es otra víctima más, otro damnificado más. ¡Malditos buses! Si es que no se pinta como el gran damnificado a él únicamente. Con esta jugada maestra, el narcisista lo que hace es redirigir o desviar la atención de lo ocurrido y centrar la situación en que es una pobre víctima, centrando todo el foco en su historia, en lo que a él le han hecho, en lo que a él le pasó, sea en el pasado, en su infancia o con otra gente. Entonces empieza a hablar de su historia y todo lo que le hicieron, donde básicamente su dolor, su tristeza, su historia fueron y son muchísimo más graves que los tuyos. Lo tuyo no es nada en comparación a lo que le ha tocado a ellos. En este caso, como estamos hablando de padres narcisistas, podrás verlo reflejado en frases puntuales como las siguientes: mi infancia fue mucho peor que la de ustedes. A ustedes les tocó fácil, lo mío sí es sufrimiento. Eso que te está pasando, a mí me tocó el triple, etcétera. Mediante esas dos maneras podremos identificar fácilmente cuando nos están manipulando y no que se estén disculpando. Finalmente, en cuanto a esta parte, otra de las señales que te podrían ayudar a reconfirmar que has estado manipulado por otra persona mediante disculpas falsas es que después de haber escuchado el discurso de disculpas, al final tienes un malestar emocional muy confuso. Lejos de sentirte liberado, tranquilo, como que se restablecieron las cosas, tienes la sensación de que lo que dijo esa persona
no te termina de encajar o convencer. Te sientes incómodo, incómoda e insatisfecho. Te sientes estafado, como timado, como que en el fondo no te dieron nada. Esto sucede porque tu ofensor descargó y relegó toda su culpa, su responsabilidad en ti, en los demás, en la vida, etc. Y además invisibilizó tu historia, tu dolor, tus sentimientos, tu indignación. Donde si te pones a analizar, a la final te sientes mucho peor, más frustrado y más indignado. Hay otros indicios que te pueden ayudar a terminar de confirmar el tipo de motivaciones que hay detrás de esas disculpas de un narcisista, en especial si es tu papá o tu mamá. Este indicio ya no tiene que ver con el discurso que te dé el narcisista o la persona, sino más bien en que analices el contexto, la situación externa que está rodeando este acercamiento. Observa o averigua indirectamente, de manera segura, si el narcisista de un tiempo para acá se ha venido quedando solo o si ha perdido monos voladores o aliados pronarcisistas. Por más extraño que parezca, así como un narcisista ha tenido los años gloriosos y dorados más grandes y espectaculares de su reinado, los cuales muy probablemente fueron los años de tu infancia o tu adolescencia. Así como el narcisista tiene su época dorada y de gran auge, también llegará el inevitable momento de su declive, lo cual tiende a suceder en su vejez. Esto sucede porque con el pasar de los años, su narcisismo también va empeorando. Y muchas de las personas que no sabían nada, en especial aquellas que también estaban siendo abusadas o utilizadas por el narcisista, empiezan a darse cuenta de la verdadera situación y de quién es realmente el narcisista. Muchos de ellos llegan a descubrir directamente que desde siempre estuvieron bajo la hipnosis de un narcisista. Obviamente, con el tiempo, estas personas se van cansando de los maltratos del narcisista y empiezan a alejarse de esa persona. Lo que el narcisista desde su ego percibe como una pérdida de popularidad de sus sirvientes o sus monos voladores. Si has notado que algo de esto tiene que ver con tu progenitor narcisista, entonces ten mucho cuidado. Creo que a veces creemos que una disculpa narcisista por lo menos es un consuelo, y yo pensaría que no, porque sigue siendo violencia psicológica y, como les dije, solamente te está utilizando como un objeto, un instrumento para él satisfacer y evitar también cosas como la soledad, el aislamiento, que la gente lo juzgue, porque los narcisistas necesitan tener una víctima ahí al lado. Entonces yo pienso que ninguna de las dos opciones es sanadora. Son simplemente estrategias que el narcisista usa para seguir nutriendo ese vacío interior y seguir obteniendo el suministro narcisista. Cualquiera que sea el caso, si ni se disculpa contigo, ni habla contigo, te ignora tras de lo que te hizo, pero también si te busca para que vuelvas a su vida y lo que sea, en ambos casos siempre recuerda que la clave es no reaccionar frente a un narcisista. No caigas en la tentación de hacerle ver sus errores, tratar de que entre en razón. Asimismo, tampoco le muestres enojo, ira y cómo te ha afectado la situación y cómo te duele su indiferencia, porque eso es lo que él quiere. Eso es como sangrar frente a un tiburón. El narcisista hace lo que hace para que los demás reaccionen de alguna manera a sus actuaciones, y eso es lo que se le conoce como el suministro narcisista. Es el alimento que ellos necesitan, obtener atención negativa, positiva de algún
ningún tipo. Entonces, obviamente, libera el dolor, la frustración, la rabia, lo injusto, ¿no? Lo que ver a tu propio papá o mamá, quien debería tener un rol maduro, parental, no haciendo nada de eso, por el contrario, portándose como un niño, un infantil, un adolescente, haciendo pataletas, haciendo daño sin pensar en los demás, sin importarle, siendo muy consciente de lo que hace y todo. Entonces sí, libéralo con personas que te puedan escuchar, que tengan empatía, que ojalá sí conozcan de este tema. Libera esas emociones. Y finalmente esto nos lleva ya a cerrar este video, a cerrar este tema, diciéndote que abandonemos, como hijos de narcisistas, debemos abandonar la idea, la esperanza de que un narcisista se disculpe, porque con disculpa o sin disculpa, realmente no hay una reparación genuina, no hay una recuperación del vínculo, no va a haber una relación sana y funcional, porque un narcisista no quiere cambiar, no va a cambiar, va a empeorar. Si eres del grupo de hijos que nunca ha escuchado a su papá o mamá narcisista decir lo siento y que daría lo que fuera para que por lo menos dijera lo lamento, si te sirve algo de consuelo es que cuando los narcisistas se disculpan, realmente no están liberando el problema, lo están empeorando, lo están invisibilizando o manipulando y distorsionando las cosas, como lo vimos. Así que podrías liberarte de que esa disculpa tan anhelada tampoco va a cambiar las cosas y tampoco va a traer sanidad al asunto. Sea que se disculpe o no se disculpe, lo único que está en juego con un narcisista es su imagen. Que su reputación, su imagen quede limpia, no salga afectada. Ellos no son malos, ellos no hicieron daño, hicieron lo que hicieron porque les tocó, porque la vida fue muy dura, por lo que sea, pero ellos no tienen la culpa. Eso es lo único que existe, ellos y su imagen. Tú y yo, o los hijos de un narcisista, no estamos en la ecuación. Así que es mejor liberar esas expectativas y esas esperanzas irreales creyendo que una disculpa o tal cual actitud de un narcisista va a mejorar las cosas. También recuerda no comprarle el discurso al narcisista, no le creas sus mentiras, sus acusaciones, cómo distorsiona y deforma la realidad a niveles increíbles. No le creas. Lo importante es que tú sepas qué fue lo que pasó y solo tú te des esa comprensión, te des esa empatía que el narcisista jamás te va a dar. Una disculpa verdadera no atenúa ni minimiza lo ocurrido. No justifica el daño con nada ni con nadie. Asume por completo su entera responsabilidad. Sabe conectar con lo que siente el otro, escuchando abiertamente lo que la parte afectada quiera decir o expresar. Una disculpa verdadera realmente hace un cambio coherente, tanto en el actuar como en el hablar. Y además es un cambio que permanece en el tiempo. En lo personal, creo que si tengo que elegir que el narcisista nunca se disculpe a que me busque para manipularme mediante unas disculpas, sin duda preferiría el que esa persona me ignore por completo y jamás admita sus errores, porque en ninguna de las dos opciones hay una verdadera disculpa, en ninguna de las dos te sientes bien. Por el contrario, creo que la gran diferencia es que hay mucho más riesgo cuando te busca el narcisista para hablar, porque esa persona, si tiene todo su trastorno y todos esos rasgos disfuncionales, lo que va a hacer es manipularte, presionarte para recuperar el control sobre ti. Por lo tanto, es mucho más riesgoso para tu proceso que eso suceda. Creo que digo esto simplemente de manera muy respetuosa. Obviamente esto es solo una opinión y ya ustedes pueden también comentar qué opinan al respecto, porque como les dije, no todas las historias son iguales y cada quien tiene una experiencia diferente. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio de salud mental y relaciones sanas. Nosotros nos seguimos viendo aquí en Sonia Ataraxia, contenido creativo, educativo y amoroso para expandir nuestra conciencia. ¿Qué? Ay, pobrecita, qué susto. Pobrecita. Oh.